Buenos días a todos. Es un gran honor y placer de estar aquí con vosotros en este primero webinar sobre los geoparques en Bolivia. Los geoparques de la UNESCO. Los geoparques de la UNESCO son territorios únicos y resultan de una larga aventura. En los años 1996 surge la idea de considerar la creación de geoparques. 4 territorios en Europa empiezan esta aventura con el soporte de la UNESCO y en 2000 se crea la Red Europea de los Geoparques. En 2004, esta red europea se extiende en todo el mundo con la creación del GGN, la Red Mundial de los Geoparques, que se apoya sobre futuras creaciones de redes regionales. En 2007 se instala la Red Asiática Pacífico de los Geoparques, la PGN, y en 2009 la Red Nacional Canadiense de los Geoparques. La UNESCO, reconociendo el gigantesco trabajo realizado por los geoparques en el mundo, transforma en 2015 los geoparques en un programa, el Programa Internacional de Geociencias y Geoparque, y este programa está basado en 2 pilares complementarios. Uno es el International Geociencia Program, una parte más conectada con investigaciones de la ciencia de la Tierra, y el segundo pilar corresponde a los geoparques. En 2017 se crea la Red Latinoamericana y Caribeana de los Geoparques, el GEOLAC, y por fin, en 2019, nace la Red Africana de los Geoparques. Me gustaría ahora compartir con vosotros el concepto de geoparque de la UNESCO. Un geoparque de la UNESCO es sobre todo un territorio que debe tener un patrimonio geológico de interés internacional. Por tanto, geoparques son lugares con una fuerte presencia de la memoria de la Tierra. Pero si el patrimonio geológico es esencial en un geoparque, sin embargo, no es suficiente. El territorio que aspira a ser un geoparque de la UNESCO también debe tener conocimiento y consideración para sus otros patrimonios territoriales. De su patrimonio natural, y este concierne, por supuesto, ecosistemas frágiles, biodiversidad, áreas protegidas. Los geoparques también deben considerar el patrimonio cultural de su territorio, monumentos históricos, elementos de arquitectura tradicional, sitios arqueológicos, arte rupestre. Y del mismo modo, un geoparque debe tener en cuenta su patrimonio inmaterial, que es, sin duda, el patrimonio más amenazado del mundo, el saber hacer tradicional, lenguas locales, cuentos, leyendas, cosmogonías y muchas más. Los geoparques deben tener en cuenta, en torno al patrimonio geológico, todo el patrimonio territorial y destacar todas las interconexiones que pueden existir entre este patrimonio geológico y sus otros patrimonios. Estos diferentes patrimonios deben estar íntimamente conectados con la población del territorio para que, gracias a su promoción y puesta en valor, se pueda implementar nuevas políticas de desarrollo sostenible. Un geoparque de la UNESCO debe ser un territorio vivo, con una población orgullosa de vivir allí, con el deseo de imaginar un futuro diferente para este territorio. Para aclarar más, si necesario, me gustaría compartir con ustedes la semántica de la palabra geoparque. Como todos sabemos, desde el comienzo de la humanidad, los primeros sitios sagrados fueron principalmente sitios geológicos que marcarán fuertemente los paisajes, como esta montaña llamada Uluru en Australia, o esta montaña en el Tíbet que aún recibe importantes peregrinaciones, o esta en Etiopía.
Mucho más tarde, las primeras civilizaciones humanas desarrollaron cultos específicos dedicados a la Madre Tierra. Para representarla, estos hombres prehistóricos hacen escultura de forma femenina. Estas representaciones que vemos en pantalla tienen alrededor de 20.000 años. Este culto de la Madre Tierra se encuentra también en la mitología griega, y en griego esta diosa, la Madre Tierra, se llama Ge, Gaia, Geo. A partir del prefijo geo se han desarrollado otras palabras con el tiempo: geometría, la medida de la Tierra; geografía, la descripción de la Tierra; geomorfología, las formas de la Tierra; y por fin geología, el estudio de la Tierra. Por lo tanto, tenemos en la palabra geoparque el prefijo geo, la Tierra Madre, Pachamama en América Latina, y parque, un parque, una zona, un espacio. Y conceptualmente y etimológicamente, un geoparque no es en absoluto un parque geológico, como no es un museo geológico al aire libre. Los geoparques de la UNESCO son áreas donde la memoria de la Tierra tiene vínculos con la memoria de las sociedades humanas, dos escalas de tiempo diferentes que se unen para traer nuevas estrategias de desarrollo económico sostenible e integrado al territorio del geoparque. Son territorios vivos, en perpetua evolución y en constante búsqueda de mejora. Son territorios de diálogo, reflexión, y los geoparques de la UNESCO solo pueden existir con un concepto y enfoque diferente. Solo se pueden crear y vivir con la participación total de su población local en todas las etapas del proceso. Así, la creación de un geoparque de la UNESCO debe ser el resultado de un verdadero proceso de abajo hacia arriba, en el que la población local, sin ninguna exclusión, debe participar. La participación de la población en un proceso de geoparque es fundamental, y esto es aún más cierto cuando el geoparque tiene en su población la presencia de pueblos indígenas. Casi el 30% de los geoparques de la UNESCO tienen una población indígena. Muchos nuevos geoparques en todo el mundo, principalmente en los países en desarrollo, son muy afortunados de tener una población indígena. Algunos geoparques incluso presentan una de las mayores diversidades humanas del mundo. Los pueblos indígenas se encuentran hoy entre los grupos de personas más vulnerables del mundo. Una grande parte de ellos se encuentra en una situación precaria. Y ustedes saben que la UNESCO coloca las necesidades de esos pueblos entre sus áreas prioritarias. Un geoparque de la UNESCO debe ser consciente de su responsabilidad con las poblaciones indígenas que habitan en su territorio y debe trabajar plenamente para defender y consolidar su participación plena, su identidad cultural y sus derechos fundamentales. En un geoparque de la UNESCO, la geología en sí misma no es un fin, sino un medio, un puente. La geología nos da un conocimiento y comprensión de la Tierra, de su pasado, de su evolución, de sus mecanismos, y constituye una nueva puerta para comprender de otra manera el mundo en el que vivimos.
A partir de este conocimiento del pasado de la Tierra, es posible comprender los vínculos ocultos que unen íntimamente a nuestro planeta con su entorno natural, así como con las sociedades humanas y sus culturas. Nuevos territorios del siglo XXI, los geoparques de la UNESCO son territorios de la memoria de la Tierra, son territorios de investigación, de cultura, de desarrollo económico y por ser territorios inclusivos son territorios de resiliencia, con una población que se enorgullece de vivir allí y que construye un futuro diferente. Los geoparques de la UNESCO deben ser territorios vivos, territorios de proyectos, territorios de cohesión y de paz social, territorios de significado, los territorios de mañana. Os deseo un gran éxito para la candidatura del Geoparque Toro Toro, una candidatura muy esperada, y mando mi saludo fraterno a todo el equipo que trabaja con pasión en este proyecto. Gracias por su atención.